Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Bueno, como veis, este vídeo sí es orientado a póker y mental puro y duro. Creo que va a ser el vídeo de más valor o de los de más valor con diferencia del canal. Así que os pediría, os agradecería que lo compartáis, que os suscribáis si no estáis suscritos y que le deis like, ¿de acuerdo? Si os mola. Y que en mi Instagram @danipv_90 si os mola la parte de mental y desarrollo personal, que básicamente en ellos es lo que me baso en mi Instagram, me sigáis, ¿de acuerdo? Ahí de póker hablo a veces, pero muy poquito, muy poquito. Si solo queréis póker, no me sigáis por ahí, ¿de acuerdo? Porque nos va a molar. Yo voy mucho a mente, fuertemente, fuerte. Entonces, dicho esto, que creo que no tengo que añadir nada más, y si no, luego ya lo diré, vamos a empezar con el temita, con lo tocho, ¿no? Os pongo esto de primeras aquí, que es como un esquema que me he hecho, obviamente, esto es un vídeo de YouTube, ¿vale? Es un vídeo gratuito, no... si tú te pones a querer explicar esto bien explicado, tanto en conocimiento técnico como en mental, podría hacer un vídeo de 5 horas, fácil, en muchos detalles, ¿de acuerdo? Esto es como un esquemita que yo me he hecho, hay muchas más cosas, y para eso siempre os diré que están las escuelas, ¿de acuerdo? Para entrar en profundidad en cada detalle de estos. Pero aquí os voy a resumir lo que me parece a mí importante a tener en cuenta y haceros ver, sobre todo sencillo, sobre todo a los que veáis este vídeo que seáis de niveles más bajos, que es mucho más sencillo vivir del póker de lo que parece. Por lo que la mayoría de la gente se rinde es por la mente, es por el mental, por el desarrollo personal, porque no lo tienen muy bajito, porque se enfocan mucho en el dinero y no se enfocan en ser la mejor versión de sí mismos. Entonces, bueno, antes de nada, para los de niveles bajitos precisamente, quiero poneros una aquí. Esto ya lo puse en un vídeo anterior, ahora yo lo he modificado, ¿no? Pero os lo quiero poner a modo de ejemplo y dejaré seguramente en la descripción un enlace durante una semana, algo de eso, para que os podáis descargar esta tabla, ¿no? Y la hagáis vuestra propia versión. Para un principiante, yo siempre recomiendo que se haga una organización. Luego, cuando ya llevas ya tiempo sumergido en esto, te centras nada más que en ser el mejor jugador posible, la mejor versión de ti mismo, etcétera, etcétera, ya puedes empezar a fluir. Pero esto es un ejemplo de cómo lo hago yo. Yo, por ejemplo, me levanto a las 5 de media, 4 y media, 5, nunca más tarde de las 5. Me hago 2 primeras horitas de desarrollo personal. Me voy al gimnasio cuando abre de lunes a viernes. En mi caso, ¿no? Aquí hago un descanso que me suelo ir a desayunar con mi chica o lo que sea. Bueno, y esto a veces también lo dejo un poco fluir. Esto más o menos es una guía, porque yo ya tengo mucho desarrollo y ya me sale todo, tengo los hábitos bastante arraigados y ya me sale todo bastante solito, ¿no? Pero ayer hice una actualización de esto porque ahora estoy metiéndole más caña al póker. Como veis aquí le estoy echando una media de unos 6 horas al día, descansos ahí incluidos, que hay descansos, ¿no? Bueno, creo que lo he puesto por aquí. Sí, sí, cada 50 minutos de estudio o juego desconecto unos 10 minutos más o menos. Esto es una guía aproximada. Obviamente depende de cada persona. Hay gente que puede jugar 1 hora y media, hay gente de 45 minutos del tirón. Eso ya en cada uno, ¿de acuerdo? Vosotros os lo adaptáis o sí. O en caso de duda, seguís a vuestra escuela o coach correspondiente, ¿de acuerdo? La guía de lo que ellos diga. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho aquí porque el vídeo tengo claro que va a durar. Quiero explicarme muy bien y poner muchos ejemplos, aportar el máximo valor posible. Pero tampoco quiero que me dure 2 horas el vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, esto os lo dejaré yo en la descripción a modo de que tengáis como una guía inicial. Lo que os digo, al principio viene bien ponerse una guía, unos objetivos y demás, sin enfocaros tanto en el objetivo en sí. El objetivo viene bien para vosotros estar más presentes y concentrados en hacer las cosas lo mejor posible cada día, pero no hay que enfocarlo desde el punto de vista de tengo que lograr este objetivo ya, meterte una presión, porque si no ahí aparece el estrés y ya es otra cosa la historia, ¿de acuerdo? En caso de duda, para eso tenéis un mental coach, que no tengo que ser yo, puede ser cualquier otro, hay muchos al que acudir de que os pueda guiar cómo va esto, ¿de acuerdo? Aparte que yo soy un coach más rollo orientado a desarrollo personal puro y duro, no solo mental en sí, sino de cara a todo, situaciones de la vida y póker, un poco todo, ¿no? Yo soy puro mental coach, por cierto, por si alguien ve este vídeo por primera vez, yo soy de mental hoy por hoy, no sé si en un futuro quizá me metan algo técnico, pero de momento no lo pretendo hacer, la verdad. Y bueno, a lo que iba. Aspectos para mí importantes a tener en cuenta para llegar desde No Limit 12 hasta No Limit 10, ser ganador incluido, ¿de acuerdo? Incluido hasta aquí, porque son los niveles, digamos, más básicos, y realmente yo entiendo que para el que esté empezando quizás esto suene, no le parezca tanto, pero es bastante sencillo, no hay mucha cosa que meter, hay que hacer todo muy simple, etcétera. Entonces, vamos a ello. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto a conocimiento técnico se refiere en los primeros niveles de No Limit 2 a No Limit 10, incluido en el póker? Lo primero, centrarte en jugar sencillo, sin complicarte la vida y eso, aplicar estrategias sencillas. Bueno, aquí podría poner
simplificadas, más bien sería la palabra simplificadas. ¿De acuerdo? Esto quiere decir, bueno, os pongo un ejemplo. Lo tengo por aquí. Bueno, aquí tengo el aquí. Esto no es. Esto lo enseño después. Os pongo un ejemplo aquí muy básico. Aquí estamos en botón contra bebé, ¿de acuerdo? Y cae este flop. Array 2. ¿De acuerdo? Una estrategia compleja de un poco más de nivel es, como veis aquí, hacer overbet directamente en este tipo de board con estas manos que están así como en rojito, ¿no? ¿Qué se aprende en niveles más bajos? Tercio rango. A lo mejor hay otras escuelas que tienen otra estrategia, ¿eh? Yo no lo discuto. Pero, por ejemplo, tercio rango aquí y punto. O tercio con la mayor parte de tu rango y de vez en cuando check o lo que sea. Estrategia ultra simplificada. Sin embargo, si estás en niveles más altos, pues ya se puede meter overbet. A veces puedes hacer alguna adaptación contra algún rival concreto, bla, 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 ¿no? Pero en niveles bajos, estrategia simplificada. Esto es por poneros un ejemplo para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Sería tercio rango, por ejemplo, aquí, listo. Quería poneros un ejemplo sencillo. Continuamos. Usad tablas preflop adaptadas a vuestros niveles. Esto es importante, ¿por qué? Porque la gente en vuestros niveles, en estos niveles bajitos, ¿vale? Hablo de no limit 12 a no limit 10, es bastante más neat. O sea, a lo mejor GTO se tribetea entre un 10 y un 11 más o menos, 10, 12 por ahí, y ahí tribetea de media los regulares, hablo un 6. Entonces, obviamente, tenéis que adaptaros a foldear mucho más cuando os tribetean, forbetear mucho menos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tendríais, por ejemplo, tablas de forma póker en este caso, os pongo, adaptadas a vuestro nivel, ¿de acuerdo? Esto va de no limitos o vuestra escuela correspondiente, la que a vosotros os guste. Yo os pongo la de forma porque es en la que estoy yo ahora mismo y es la que os pondría. Que eso también os lo voy a decir un poco como el tema de lo de la escuela y tal, aunque esto ya lo hablé y no me quiero enrollar. Pero bueno, eso sí ahora hablo cuando acabe con el apartado de no limit 2 a no limit 10. Usar un hat pequeño. Ejemplo de hat pequeño, que creo que no me lo he preparado aquí y me lo pongo aquí. El de forma, el póker plata, ¿veis? Aquí se empieza a usar el primer hat, uno muy chiquitito, con unas pocas estadísticas y listo. No hay que calentarse la cabeza con un hat más complejo ni mucho menos, todo a su tiempo. Al igual, es como todo, va por niveles, ¿no? Estrategias simplificadas en general, ¿de acuerdo? Que os enseñará vuestra escuela correspondiente y aprenderos un hat chiquitito. Aquí tenéis, por ejemplo, el de forma o yo que sé, aquí también creo que tengo el de descartes, me parece, sí, cada escuela tiene el suyo, Astur tiene el suyo, Astur Pocket decía, cada uno tendrá el suyo y luego ya iríamos yendo a más, ¿de acuerdo? Que no me quiero enrollar mucho en ese sentido. En lo que tendréis que centraros básicamente, como veis aquí, siguiendo con el conocimiento técnico, es en explotar a los recreacionales y no cagarla con regulares, punto. Sí, y esto añadido, no pagar fantasy muestran fuerza. ¿Por qué? Porque la gente en esos niveles no sabe jugar y como no saben jugar, ¿qué pasa? Que juegan básicamente nits. Suelen jugar la inmensa mayoría cagados. Habrá excepciones, pero juegan así. Suelen ir con las buenas, sobre todo si muestran fuerza. Obviamente hay muchas secuencias, muchas situaciones distintas y tal. Pero si simplemente aplicáis esto, estáis en vuestra escuela correspondiente y tal, y aplicáis lo que vuestra escuela os enseñe, ¿de acuerdo? No la cagáis, o sea, no intentáis hacer magia porque no sabéis jugar como es normal en esos niveles. O sea, es el nivel de no tener ni puñetera idea y hacer las cosas básicas, ¿de acuerdo? Porque es así, no tiene más. Es muy sencillito en ese sentido, ¿de acuerdo? Aplicáis lo que os enseñe vuestras escuelas, no intentáis ser creativos. Si muestran fuerza, vuestros rivales os tiráis y si tenéis manos muy fuertes, meted caña, ¿de acuerdo? Luego hay situaciones particulares y demás, que para eso ya están en vuestras escuelas, que ejemplo rápido, sí que hay unas en el board, suelen pagar mucho de mal, los rivales si tienen ases, si tenéis manos fuertes vosotros, una mano muy fuerte, como un set ahí o top dobles o lo que sea, metéis mucha caña porque os van a pagar de más las fantas. Ejemplo muy rápido que se me acaba de ocurrir, ¿de acuerdo? ¿Qué tener en cuenta en esos niveles en cuanto al mental? Lo que acabo de decir. Solo debes centrarte en aplicar lo estudiado y no querer invertirte cosas raras. Punto. ¿De acuerdo? No hay más. Aquí debéis empezar a tener vuestro primer control de tilt. Tenéis que asumir que los bad beats son necesarios para ganar dinero. Es decir, básicamente, tenéis que entender que en este sentido, o sea, los bad beats son buenos porque es lo que hace que muchos jugadores malos que no tienen ni puñetera idea se puedan estacar con cualquier mano, jueguen de más o se metan a echar su mano gente un sábado noche, un viernes noche, porque puede ganar cualquiera en el corto plazo, cualquiera. Y esa es la gracia, tenéis que entender los bad beats como tal.
Luego hay cosas más complejas como yo que sé, no echéis la culpa a la varianza tampoco, o sea, muchas veces la culpa en estos niveles sobre todo suele ser vuestra de las cosas que de cuando os va mal, no suele ser de varianza porque son niveles muy flojitos, ¿de acuerdo? En esa parte en cuanto al mental, ojo, que yo todo esto que os estoy diciendo yo la he cagado el primero, ¿eh? Ojo, que no me toméis por prepotente o tal, es que es así, es que es tal cual, es muy fácil aquí, es aplicar lo que hayáis estudiado, no os calentéis mucho la cabeza, estrategia simplificada, con manos fuertes meted cañas, os muestran fuerza y no tenéis un cañonazo de mano tiraos, y poco más, no tiene mucho más, ¿de acuerdo? Aquí, y por último, aquí en cuanto a mental es donde tenéis que empezar a entender que hay que jugar presente cada mano. Jugar presente quiere decir que estés concentrado en las mesas, ni mucho menos en esos niveles que no tenéis, que no se tiene idea de jugar, como es normal, no hay mucho conocimiento técnico, es muy importante jugar presentes, ¿de acuerdo? Básicamente hasta ahí en ese sentido, ¿de acuerdo? No hay que hacer mucho más para llegar ahí. Pasaríamos de No Limit 25 a No Limit 50 incluido. ¿Qué cambios hay aquí? Bueno, no sé si lo he puesto, sí. Tablas preflop más cercanas a GTO. Aquí obviamente... Ah, otra cosa importante. No sé si lo he puesto, sí, vale. O sea, seguir las tablas, de los de No Limit 2 a No Limit 10, seguir las tablas a muerte, ¿vale? O sea, a muerte, las tablas que os dé vuestra escuela, porque son requete adaptadas a ese nivel. O sea, tenéis que seguirlas al dedillo, ¿de acuerdo? Las tablas que os den, punto, no hay más, ¿vale? Luego, vuelvo de Anonymous 25 a Anonymous 50. ¿Qué cambiaría yo aquí en este sentido? Aquí ya el mental empieza a tomar una importancia seria. ¿Por qué? Aquí es donde suelen caer la mayoría de jugadores que no consiguen profesionalizarse. Porque en 50 sobre todo, en 25 no se nota tanto, pero en 50 ya diría que la gente ya empieza a jugar mejor, ya empiezas a acercarte a la profesionalización y el mental, el saber aceptar los bad beats, el centrarte en ser buen jugador y olvidarte del resultado, no solo estar presente en las mesas, sino adaptarte a los leaks de los rivales, todas estas cosas ya empiezan a sumar una brutal importancia. ¿De acuerdo? Ahí es donde está, digamos, el salto. Ahí es donde el mental ya empieza a cobrar una importancia muy seria, porque ya está subiendo un poquito el nivel y ahí es donde estáis al borde de profesionalizaros. En torno a mi 10, 25, sobre todo en 25 diría ya empieza a cobrar más importancia. Y en 50 de cara a estar súper presente, hacer explotaciones, etcétera, es muy importante la parte del mental. Pero bueno, vuelvo al conocimiento técnico, ¿de acuerdo? Aquí empezamos a aplicar estrategias más complejas. Sobre todo en 50 diría. Ejemplo. Vale, digo que os ha salido aquí el este, ¿no? Vale, aquí. Aquí, volvamos para acá. Ahora os digo un poco lo de las escuelas, que se me olvidan. Bueno, os lo digo ya, que si no se me va la castaña. Bueno, José, que tenéis aquí Astur Poker, ¿de acuerdo? El que fue mi profesor, que se me iba la pinza, casi me quedo sin decíroslo, pero bueno. Mi ex profe Astur, con el que yo, que por cierto, si no se me olvida también, dejaré en la descripción, es que tengo tantas cosas que contaros, pero bueno, de cara a tema escolar, ¿de acuerdo? Ha lanzado un curso que va a empezar, me parece que ahora en abril, para gente, mirad, lo tengo aquí, que casi se me olvida decíroslo. Aquí, plan de Astur, es un intensivo, o sea, para que los que podáis estar con el póker a fuego, ¿vale? Os he dejado, bueno, ha salido anterior, si no volvéis para atrás en el vídeo, ahí os queda su Instagram, que le podéis escribir por ahí. De todas maneras, si no se me olvida de todo lo que tengo que poner, lo pondré en la descripción, ¿de acuerdo? Es un intensivo para llegar de No Limit 2 a 25, ¿de acuerdo? Astur es colega, o sea, yo aquí no me llevo nada, yo lo recomiendo porque, coño, yo con él pasé de ser casi break-even en 50 a ganar 7, 8 bebés en Zoom, o sea, en meses, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os lo recomiendo, aparte de ser una gran persona y un gran profesor, ¿de acuerdo? Ya sabéis que yo estoy en forma póker, pero, joder, ¿qué me cuesta a mí recomendar a alguien que sé por una vez vamos, porque sé que lleva mucho tiempo dando clase y nunca lo nombro, pero joder, aparte de gran profesor es amigo y sé que si le ponéis el trabajo vais a subir niveles cagando leches. Bueno, a lo que iba. El plan es intensivo, de No Limit 2 a No Limit 25 el suyo, ¿de acuerdo? Precio 125 euros al mes. Tenéis grupo de Discord y clases semanales y obviamente podéis comentar en ese grupo que está él, manos, etcétera, con los compañeros, empatizar y demás. No lo he puesto aquí. Son plazas limitadas. Me ha dicho que 6 plazas porque es un intensivo, ¿de acuerdo? Y quiere eso, o sea, gente comprometida. Ya os digo, si ponéis el trabajo, os lo digo, joder, por experiencia propia. Yo creo que tardé 2 o 3 meses en pasar de... 3 meses fueron, sí, 3 meses. En pasar de ser break-even a 7, 8 BB100. 7 creo que fueron, a lo mejor me estoy flipando. 7 BB100 en Zoom,
de Poker Stars 50, ¿de acuerdo? Este es el plan. Para cualquier duda, si no es a él, le podéis escribir que, bueno, aquí, que se me pira la castaña. Aquí tenéis su Discord, ¿de acuerdo? Astur Poker Discord, digo, sí. Instagram, Astur Poker KK. Si no, si me acuerdo, lo pondré en la descripción y si no, me podéis escribir al mío, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor hay algún detalle que me he dejado, pero os lo digo así de rápidas. Esto de cara a elegir escuela, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os he enseñado antes lo mismo. Ya lo sabéis. Esto, si queréis saltaros esta parte del vídeo, muy rápido. Si yo recomiendo, es en la escuela que estoy yo, también depende, por eso también muchas veces depende del presupuesto, ¿de acuerdo? El tema de entrar a una escuela. Forma tenéis ahora mismo aquí, el plan bueno, de 9.2 a 9.5 es gratis, tenéis contenido cojonudo gratis, ¿de acuerdo? Que esta es otra, podéis llegar hasta 9.10 o empezar a luchar gratis, pero obviamente en una escuela vais mucho más rápido, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis los planes, tenéis un cupón del 10% de descuento en la descripción de este vídeo, ¿de acuerdo? Que por ejemplo sería esto, menos un 10%, se os quedaría en torno a unos 71 euros, 72, no sé, por ahí, si cogéis este plan. Y si cogéis el plan, perdón, si cogéis el semestral, serían 330 menos el descuento del 10%, se os quedarían 297 euros, 6 meses directamente, con un contenido brutal que podéis echarle un vistazo, ¿de acuerdo? Que no quiero enrollarme en esto del spam. Bueno, y luego para los del plan de 100, de no limit 100 para arriba, 299 menos el 10%, si cogéis el anual, este precio menos el 10% con el código en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Forma Poker, que la recomiendo al 100%. Tenéis unos profesores muy top, los tenéis aquí, Zipi, Haichizen, máquinas totales o de no limit 100 para arriba en el plan profesional, esto, ¿de acuerdo? No quiero spamear más. Pero me parece importante contaros esto y ahora vuelvo a lo de no limit 25 a 50, ¿de acuerdo? Me parece muy importante comentaros lo de la escuela, ¿de acuerdo? Hay muchas otras que os pueden gustar más, pero yo os recomiendo donde yo he estado y yo he probado que a mí me gusta y donde yo, digamos, si hoy por hoy empezara, donde yo me metería, por ejemplo, sé que el curso de Astur, el de José, si tienes un poco más de presupuesto, que son 125 al mes, ¿de acuerdo? Que esto a lo mejor para uno que empieza en Limit 2 le parece mucho, pero claro, teniendo en cuenta si pones el trabajo a lo que puedes llegar, que en Limit 25 puedes ganar perfectamente 800 pavos al mes, ¿de acuerdo? Perfectamente, que yo los he ganado, bueno, incluso más he ganado con Rayback. Desde luego renta bastante, pero tienes que estar dispuesto a poner el trabajo, ¿de acuerdo? Continúo, me va a quedar el vídeo largo, pero bueno, me da igual. Vuelvo. Conocimiento técnico. Aplicar estrategias un poco más complejas. Por ejemplo, volviendo a lo de antes, aquí, como veis, esto ya sería una estrategia un poquito más compleja, que obviamente hay mucho más, ¿de acuerdo? Que aquí recomienda el solver hacer directamente overbet en el flop con diferentes manos. Y como veis aquí, por ejemplo, manos con... Ejemplo muy rápido, manos por aquí que puede recomendar el solver, bueno, manos fuertes naturalmente, ¿no? Aquí te mete a saco porque te va a pagar muchas veces, te tiene que pagar con muchos as X aquí el rival, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero bueno, no quiero entrar en esto, pero por poner un ejemplo, una estrategia más compleja. Lo mismo pasa, tenemos muchas más opciones para racear y para muchas situaciones distintas en diferentes spots, ¿de acuerdo? Pero ese sería el siguiente paso. Empezamos por una estrategia de no limit 2 a no limit 10 simplificada, tercio rango, y aquí podéis meter overbet. Bueno, yo ahora mismo no tengo pagado el Wizard, pero por ejemplo en SD contra BB, en Boas No Fear State de 10xx hacia abajo, podéis meter unos check raise gigantes explotativos. Hay estrategias mucho más complejas, meter overbet en el flop directo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y sin embargo, en niveles más bajos, en un 10xx desconectado, pues te van a decir muchas veces que chequear rango, estrategias simplificadas, diferencias, ¿de acuerdo? Quería poner este ejemplo. En cuanto a tablas pre-flop, pues que este vídeo, aquí hay mucho temario, ¿eh? En cuanto a tablas pre-flop, pues por ejemplo, aquí tenéis las de Forma Poker, ¿de acuerdo? Aquí ya tenéis, ¿veis? Esto ya va aumentando. Es poco a poco, o sea, no hay magia, no hay nada que hacer que digas, no, esto es ir estudiando cada vez más, ir profundizando cada vez más, volverte más fuerte en cuanto a mental, ¿de acuerdo? Todo poco a poco habría que llevarlo a más. Punto pelota, ¿de acuerdo? Bueno, continúo. Usar HUD más grande, ya lo he dicho. Tablas preflop más cercanas a GTO. Vuelvo, yo que sé, a las... aquí tenéis, por ejemplo, ¿no? De no limit 10 a 25. No sé si lo tengo aquí la opción desbloqueada. Pero bueno, si no me sale aquí... No me carga ahora mismo. La que os dé vuestra... Vale, está cargando aquí se ve.
en la que os diera vuestra escuela correspondiente, ¿de acuerdo? Ni más ni menos, punto. Que obviamente, vale, sería un poquito más open race, porque también el rake sigue siendo alto que te cagas, pero ya es un pelín menos, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿no? Aquí tenéis la de forma o la de vuestra escuela correspondiente, ¿de acuerdo? Luego, continúo. Esto es importante. Por ejemplo, adaptaciones que ya vamos empezando a hacer, que ya se pueden hacer en niveles más bajos, pero claro, si tu conocimiento técnico no es suficientemente alto, tampoco hay que calentarse en niveles bajos porque los superas. Hasta No Limit 10 incluido, eres ganador sin calentarte demasiado la cabeza. Ya en 25 y sobre todo en 50 ya tenemos, o sea, los segundos tipos de rivales a los que más pasta les ganamos, tras los recreacionales, es a los rex. Que esta es otra, que aquí se me ha olvidado meter aquí, creo. Vale, explotar al recreacional y no cagarla con regulares. Lo he metido, vale, no le mido a mi 10, que se me va la pinza. Bueno, lo que les estaba diciendo, los wicks es a los segundos tipos de rivales que más pasta les podemos sacar. Y yo, en mi opinión, esto ya es personal, ya aquí metería a los pagafantas supremos, que a eso les podéis meter muchísimo, les podéis balufear a saco o tal, o no tener miedo a meterle sorbets enormes con manos fuertes y tal. Pero bueno, eso ya son otro tipo de explotaciones, ¿no? Aquí, como veis, ya empiezan a cobrar más importancia hacer explotaciones a los rex en general. Uno que sea más, yo que sé, uno que veáis que forbetea de menos, uno que, yo que sé, foldea mucho a la forbet, le metéis mucho más forbet, sobre todo con manos que bloqueen sus manos fuertes, as X, rey X, depende de las posiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente eso. Aquí ya se empieza a bluffcachear algo más, algo, que tampoco mucho, porque la gente todavía no tiene un nivelaco muchas veces como para ponerse creativos. Yo que sé, la típica de hay color completado, tienen el blocker del as, sí, esas sí te las meten. Pero otras más complejas no, porque todavía no tienen nivel para eso la mayoría de los rivales, ¿de acuerdo? Sobre todo en 25. En 50 ya empieza a haber algunos que empiezan a despuntar en ese sentido, pero tampoco mucho. Obviamente, esto depende mucho de la sala, no es lo mismo Winamax que PokerStars o que otras salas de LATAM, ¿no? O de .com en general. Cada sala tiene su metagame, ¿de acuerdo? Que este es otro detalle que quizá creo que no he metido y debería meterlo. Fijarse mucho en cómo juega el metagame. ¿Por qué? Porque en de 9 y 10 hacia abajo diría que en prácticamente cualquier sala simplemente son nits y punto. Hay más recreacionales unas veces, en otras menos. Los rex pueden ser más nits, todavía no tanto, pero son nits. Nits que te cagas, ¿vale? En 50, por ejemplo, sobre todo, ya empieza a haber gente no tan nit, ¿de acuerdo? Entonces hay que fijarse mucho de cara a hacer explotaciones. A lo mejor post-flop la gente es más nit. En Winamax, por ejemplo, a mí me pasa que pre-flop sí hay gente que ya empieza a jugar más bien, ¿no? Pero post-flop siguen siendo nitazos, muchos de ellos, porque no saben jugar lo suficientemente bien o por lo que sea, ¿de acuerdo? Y en PokerStars ya empiezan a explotar un poquito más post-flop de media, hablo el metagame, que en Winamax, que la gente es más nit, de media, o sea, depende, ¿no? También de cada sala, pero el caso es que técnicamente aprendáis a fijaros en eso. Tema mental. Aquí ya es clave jugar presente y, bueno, y añadiría, y fijarse de forma natural, o sea, en los leaks de los rivales. Es decir, aquí ya estamos en un nivel un poquito más alto, como he dicho, aquí ya empieza a diferenciarse un poco el asunto de los que pueden vivir del póker a los que no, ¿de acuerdo? Aquí el mental cobra una importancia brutal, por eso yo me dediqué a esto, porque yo me atasqué durante mucho tiempo en 50 y por eso soy coach yo de mental, desarrollo personal. Bueno, mi estilo es un poco más particular, ¿no? Pero soy coach más en ese sentido porque es lo que veo que le cuesta a mucha gente y lo que a mí me llena, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, que tampoco quiero aquí yo hacer un spam de mí ni mierdas de estas. Aquí es muy importante eso, estar muy presentes, fijarte en leaks, no tener miedo a empezar a hacer ciertas cosas. Tampoco voy a entrar mucho en detalle porque si no me podía durar el vídeo 4 horas y ya de por sí se me va a quedar largo, ¿de acuerdo? Pero es importante fijaros en esos detalles, ¿de acuerdo? Luego, debes empezar a... aquí es donde meto yo mucha caña. Disculpad si suenan los coches, han salido niños del cole. Debes empezar a fortalecerte en situaciones de tu vida diaria que se trasladen, espero que no suene mucho, que están pitando mucho coches en la calle. Debes empezar a fortalecerte en situaciones de tu vida diaria que se trasladen a las mesas.
aquí ya meto un poco más de caña en mental, que es mi punto, ¿de acuerdo? Es decir, a vosotros se os van a dar situaciones en vuestra vida personal, particular, ¿de acuerdo? Complicadas. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo que enseño y en general lo que creo que enseña la mayoría de los mental coach es a volverte muy fuerte mentalmente en situaciones también tuyas de la vida con las que vas a tener que lidiar, ¿de acuerdo? Yo personalmente aquí meto, que no quiero hacer spam, yo pongo ejemplos en este caso. Un proceso diario de levantarte a la misma hora, como habéis visto en la tabla del principio que he puesto en el vídeo, enfrentarte a situaciones incómodas, bueno, y muchísimo más que tampoco voy a entrar porque esto no es una clase en sí de mental, sino un resumen rápido para que vosotros veáis que es mucho más fácil de lo que realmente la gente ve el vivir del póker. Lo que pasa es que hay que trabajar mucho en uno mismo. La mayoría de los jugadores que caen con el póker es por el mental, no saber aguantar los bad beats, ser lo suficientemente constantes en el estudio, meter las suficientes manos, etcétera, etcétera. La mayoría de la gente que cae, que es, no sé, es un porcentaje muy alto de personas, caen por este motivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, continúo. Aquí es donde debéis empezar a tener un absoluto desapego del dinero y solo centraros en jugar bien cada mano. O sea, en el póker, ¿quién gana pasta? El que en el largo plazo o en el medio, incluso en cash, sobre todo, la caga menos, comete menos errores que los rivales, básicamente, ¿de acuerdo? Tampoco quiero enrollarme mucho más, que si no el vídeo va a quedar muy largo. Y luego aquí he metido cuidado con el ego. Aquí ya empieza, aquí ya... Es que es eso, es lo que se estaba diciendo. Aquí es donde se empieza a ver quién puede vivir del póker y quién no. Y el tema ego, o sea, si algo hay en el póker y cuanto más alto juegue el juego los jugadores más todavía es el tema ego. Esto ya lo he puesto en algún vídeo. No pagar en... Yo qué sé. No pagar en situaciones que sabéis que el rival no tiene bluffs. Y pagas para darte la razón a ti mismo, decir, sabía que tenía esa mano. No, estás regalándole la pasta. Solo por darte la razón a ti mismo por ego. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Obviamente hay muchas más cosas del ego, pero para entrar en eso, para eso ya podéis contratar un coach, para entrar en vuestra situación personal, vuestras situaciones de vida que se os den, etcétera. Para eso está un coach. ¿De acuerdo? Porque es verdad que con contenido gratuito podéis mejorar muchísimo, pero un coach obviamente ya se adapta a vosotros. Yo por eso siempre que no tengo que ser, yo insisto, no lo digo de cara a que me contratéis a mí, os lo prometo que no voy por ahí. Pero si yo de algo no me arrepentí es de contratar a mi propio coach de desarrollo personal antes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, mucho cuidado con el ego, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a de no limit 100 hacia arriba, ¿de acuerdo? Que en este punto es donde estaría yo ahora mismo. Conocimiento técnico, aumentar la profundidad del conocimiento técnico. Más allá del ejemplo que os he puesto antes de esto de aquí, ya empezamos a, yo qué sé, están los merge, que es hacer que el rival foldee con manos mejores y que te paguen manos peores que la tuya, que tienes una mano de valor medio, la utilizas como merge, el empezar a meter el concepto de donk, por poner algunos ejemplos, donkear en diferentes situaciones, en el flop, en el river, etcétera, ¿de acuerdo? Tanto con faroles como con manos de por valor, etcétera, etcétera, por poner un ejemplo rápido, ¿de acuerdo? Luego, aumenta mucho el win rate, la creatividad, pero solo en situaciones que sean necesario, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir, por poner un ejemplo rápido, ¿de acuerdo? Vosotros en una situación X, cuando ya tenéis un conocimiento más profundo del juego, sabéis que en una situación X podéis hacer bet, 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 check, bet, o por ejemplo, check, check y bet, ¿de acuerdo? Que tenéis esas tres opciones diferentes por conocimiento técnico con una mano X en una situación X. O sea, ya tenéis un conocimiento más profundo. En los niveles más bajos, a lo mejor solo sabíais que tercio rango en una situación X, ¿de acuerdo? En el otro caso, a lo mejor solo sabéis que se puede hacer bet, bet, bet o bet, check, bet. Y luego aquí ya tenéis check, check, tal. Ya tenéis un conocimiento más profundo del juego, ¿de acuerdo? Técnico. Y luego, en cuanto aumenta el win rate, mucho el win rate, la creatividad, pero son situaciones que sean necesarias. Es decir, no hay que salirse de ahí. O sea, a ver, a veces sí, pero quiero decir, hay muchos jugadores que se calientan la cabeza. Esto lo hablé yo con Descartes el otro día. Hay jugadores que se calientan, que bueno, que yo, para los que no me sigáis en Instagram, sí, Descartes y yo vivimos cerca, ¿vale? Entonces nos vemos mucho y entrenamos juntos y eso. Entonces lo hablé el otro día con él. Aumenta mucho el win rate, la creatividad, pero solo en situaciones que sean necesarias. Es decir, no te calientes la cabeza, pero a la vez puedes ponerte a veces creativo para probar a ciertos rivales o ver cómo funciona el meta y demás, ¿de acuerdo? Esto ya es algo un poquito más profundo. Insisto, lo que yo quiero mostraros con este vídeo, ¿de acuerdo?
Es que simplemente hay que seguir un proceso tanto mental como técnico, pero es perfectamente viable llegar a ser, yo diría que para cualquier persona con un buen mental y con capacidad de trabajo, llegar hasta un 1100 y ser ganador sólido, para cualquier persona. ¿De acuerdo? Para cualquiera. Y ahí ya hablamos de plantaros perfectamente en una media de 3K al mes, que con 3K al mes podéis vivir en casi cualquier lado. Y ni qué decir lo bien que podéis vivir los que me estáis viendo este vídeo que seáis de LATAM. Obviamente depende del país, pero en LATAM con 3K al mes puedes vivir en cualquier lado cojonudamente. Muy, muy bien, ¿de acuerdo? Y en España, en muchos sitios, mismamente donde vivo yo, también con 3K al mes se puede vivir muy, muy bien. Aunque bueno, hay que pagar los impuestos, que eso es otra película en España, y te quitan, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, a lo que iba. Aumentar mucho, sí, vale. Usar Hat8, ejemplo de Hat8 para que veáis que... Uy, perdón. Para que veáis que luego todo es progresivo. Todo, mirad, el Hat8, por ejemplo, el de forma, ¿no? El Élite. Pues esto ya es otra película de Hat. O, por ejemplo, el de... ¿Dónde lo tengo yo aquí? El de Educa, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo, ya son cosas un poquito más tochas, de situaciones concretas, de leaks concretos que podáis buscar al rival, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Veis? Todo es un paso a paso, tanto mental como de conocimiento tuyo técnico, de cómo jugar preflop, postflop. Aquí el preflop ya doy por hecho que lo haces bien y haces las explotaciones donde toca, que esto no lo he puesto, pero bueno, se puede poner aquí, juego preflop con adaptaciones explotativas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí ya doy por hecho que las tablas preflop vuestras las sabéis bastante bien, obviamente no al 100%, pero sí bastante, y que podéis hacer desviaciones, ¿no? Y luego, lo que ya distingue, yo creo que ya esto es más quizá para 200, lo que ya distingue es que ya los regulares buenos ya no solamente tienen el conocimiento teórico, el buen juego preflop, sino que ya empiezan a provocar errores de los rivales. Que esto va unido a la parte de la creatividad, de ser creativo. Pero para ello, ojo, esto es importante, ¿vale? Para ello ya tenéis que tener un conocimiento teórico asentado. El ejemplo que he puesto antes de que vosotros sabéis que hay bet, check bet o check bet. Vale, ya tenéis eso muy bien asentadito. Entonces aquí ya podemos empezar a jugar con la creatividad, haciendo adaptaciones explotativas a diferentes rivales. Ya empezamos a combinar cositas. ¿Veis? Esto es un proceso, requiere mucho trabajo, requiere mucho trabajar tu mente, ¿de acuerdo? Pero simplemente es trabajar muy duro y continuar este proceso, ¿de acuerdo? En cuanto a mental, ¿vale? En cuanto a mental. Estar presente ya, bueno, es que esto ya es un mega básico, o sea, ya diría que es básico aquí. Luego, empezar a hacer explotaciones masivas. Masivas quiero decir, con masivas yo aquí me refiero a que te fijes en cada detalle del hat grande que os he puesto antes, ¿de acuerdo? Que os podáis adaptar. También otra cosa. Pero veis, es que aquí hay muchos detalles. Un hat está muy bien, pero no hay nada como 3 notas. Es que esto ya es entrar en cosas más profundas, pero bueno, me refiero de mental o tal. Y no quiero entrar en ellas porque si no el vídeo va a durar 800.000 horas. Pero básicamente es eso. ¿Cómo haces explotaciones masivas? Aquí estoy dando por hecho que has hecho un trabajo de tu mental, también que ya has aprendido a ser una persona que se centra en ser lo mejor jugador posible y estar desapegado del dinero, ¿de acuerdo? Ya lo estoy dando por hecho. Si no sois capaces de eso, os recomiendo a muerte un coach, ¿de acuerdo? Os lo recomiendo totalmente, un coach de mental, que insisto en que no tengo que ser yo, hay muchos, ¿de acuerdo? Pero aquí ya, si tenéis todo eso, os sabéis fijar rápidamente en los leaks, jugáis en presente, sabéis cómo funciona vuestro meta, tenéis un gran conocimiento teórico del juego y ya podéis empezar a hacer explotaciones, ¿de acuerdo? Aquí podéis decir, bueno, aquí teóricamente lo GTO, lo tal, o la estrategia que yo tengo estudiada que es ya un poco más compleja, pero tampoco es lo más complejo del mundo. Somos obviamente humanos, no somos máquinas, no somos ordenadores. Dices, vale, puedo empezar a ponerme aquí un poquito creativo, a hacer explotaciones. Aquí, en teoría, me invento, por GTO puedo hacer 25%, 75%, 125%, y quizá con este me pongo creativo y le meto un 10%, o le hago una overbet por 5 al pagafantas de turno, etc, etc, ¿de acuerdo? Aquí ya hay cosas más, y esto es lo mismo, no tener miedo a hacer pruebas. Hacer pruebas me refiero precisamente a eso, a probar a tus rivales, ¿de acuerdo? A probar a tu metagame, a Rex que te encuentres día a día, a probarles un poquito a ver de qué palo van.
Y esto va unido también, obviamente, a lo que he dicho antes de, no sé a qué altura lo he puesto, pero bueno, a lo de provocar errores de los rivales. ¿Qué pasa? Si tú tienes un buen mental, ¿de acuerdo? No tienes ningún... O sea, para ti supone una inversión hacer estas pruebas al principio y perder pasta. Y luego hacer tus adaptaciones correspondientes. Entonces, bueno, a modo de resumen, que espero no haberme dejado nada, disculpad la parte del spam y tal, pero bueno, lo de Astur me parece una oportunidad de la hostia, de forma que os voy a decir, es la escuela en la que estoy y la recomiendo al 100% y los profes son la rehostia en todos los niveles. Miguel, Graneja, Ichizen, Zipi, o sea, son brutales, ¿vale? Y bueno, Astur, ¿qué deciros? Es que de Astur, ¿qué os puedo decir? Pedazo de profesor, bellísima persona, se implica mucho con los alumnos y ese intensivo, este que os he puesto aquí, que os lo dejo para los que hayáis aguantado hasta aquí, son plazas limitadas naturalmente porque se implica mucho Astur y esto, o sea, 125 euros al mes, 4 meses, si ponéis el trabajo podéis plantaros en ganar, bueno, en ganar en 25 sólidos no, pero ya empezar a plantar cara, yo creo que podéis lograrlo. Poner 6 meses que tardaríais, o 8, en ser ganadores en 25. Imaginémonos, ¿no? Que ahí ya podéis ganar 800 pavos perfectamente al mes. No renta esta mierda de dinero hablando mal, disculpadme, soy de barrio, soy un chico de barrio. No renta, o sea, es un puñetero chollo, ¿de acuerdo? De normal no voy a nombrar más lo de Astur, pero es que, joder, lo hablé con él el otro día, que somos también colegas pokeriles, y digo, pues te voy a recomendar esto porque me parece brutal. ¿De acuerdo? Me podéis preguntar a mí o a él directamente. Aquí no hay ningún acuerdo de nada ni nada. Lo recomiendo porque es amigo, ¿de acuerdo? Y forma, joder, es en la escuela en la que yo estoy, tenéis un código de descuento. Pero veis, por ejemplo, la diferencia, a los que seáis, sobre todo a los que seáis de niveles bajitos, ¿no? Podéis permitiros gastar más pasta en un intensivo. ¿De acuerdo? Gastaos más pasta. No os lo podéis permitir o estáis dudosos o tal. Invertir menos, o sea, gastar menos pastas. Formas igual una escuela brutal de la que han salido jugadores que han empezado de abajo y han llegado a 1000 o 2000, ¿de acuerdo? Es brutalísima como escuela, ¿de acuerdo? Pero bueno, obviamente si queréis y podéis permitiros el ir más rápido, pues pagar un intensivo, ¿de acuerdo? Y si no podéis permitiros gastaros ni un pavo, como veis aquí, tenéis contenido gratis y en internet hay un contenido brutal gratis, ¿de acuerdo? Con el que yo diría que podéis llegar tardando obviamente mucho más, porque yendo por vuestra cuenta, tanto en tema mental, sobre todo en mental diría yo, como en tema de conocimiento teórico, vais a ir mucho más lentos, como es normal, pero es que si no lo tenéis gratis, ¿de acuerdo? Y eso, para escribir a Astur directamente, si no le escribís a él, aquí tenéis su Insta, ¿no? Astur Poker KK, lo tenéis aquí. Y bueno, yo creo que ya, a ver si me he dejado algo. No, bueno, cualquier duda más que tengáis, sin acosar tampoco, por favor, me podéis escribir a mi Instagram, @danipv_90, ¿de acuerdo? Ya os digo, en mi Instagram, si me queréis seguir, lo que más hablo es de mental, desarrollo personal, buenos hábitos, deporte, alimentación, etcétera, ¿de acuerdo? Y creo que no me dejo nada más. Si os ha gustado, es un vídeo de mucho valor, de verdad. Darle like, suscribiros si no estáis suscritos. Y yo creo que no hay mucho más que decir. Si os ha gustado, eso, dale like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande. Chao.